Te bendiga, hermano, que me estás escuchando. Aquí estamos una vez más para hablar de la grandeza del Señor. Vive Dios, aleluya. Y quisiera compartir con ustedes sobre el sábado glorioso que ya había hecho mención, alabado sea el nombre del Señor. Así como tú puedes ver el agua que está detrás de mí, tú puedes ver el lago, vive Dios, y sabes que es real a pesar que tú no lo puedes tocar. Eso fue lo que pasó en mi vida. Cuando yo conocí al Señor, vive Dios, se convirtió tan real en mi vida. Y recuerdo yo que era sábado, abril 15 del 2006, la primera vez que yo me veo cara a cara con el Señor, vive Dios, aleluya. Ya el Señor me había bautizado, como les dije, en febrero, me había dado un abrazo en marzo, y llega este día, uno de los compañeros de milicia, uno de los compañeros que le servían al Señor se habían apartado, y eran los que bregaban con los jóvenes, y simplemente fuimos a visitarlos. Pero antes de visitarlos nos reunimos todos en mi hogar y comenzamos a escribirle cartas, y ahí fue que yo pude entender que es un solo espíritu, vive Dios, aleluya, porque tú tomabas una carta y luego cogías la otra y todas sonaban igual, era el mismo mensaje. Inclusive había una joven que nada más llevaba una semana en la iglesia que no los conoció, pero el mensaje de ella estaba unido al mismo de nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Y comenzamos a caminar. Yo recuerdo que mientras caminaba ese día hacia su hogar, yo estaba diciéndole a los jóvenes, y yo los tocaba, y yo decía, mira, yo los quiero ver a ustedes danzando por la calle, yo los quiero ver a ustedes, que yo esté en mi balcón, el que pasa hablando en lengua sea tan poderosamente que la persona que esté detrás salga corriendo y diga que tú tienes. Y me miraban como que esta todavía no ha entendido el evangelio. Y así llegamos aproximadamente, caminamos con 40 minutos cantando. Cuando llegamos al hogar, pues ya teníamos un plan, íbamos a tocar, y si ellos no abrían, pues íbamos a ser entendidos, le íbamos a pasar las cartas por debajo de la puerta. Y yo le había dicho a ellos, tan pronto soltemos la carta, salimos corriendo. Y honestamente así me refería, íbamos a salir corriendo. Y estábamos en un lugar pequeño, estábamos todos así, y tocamos y oíamos el televisor y no nos abrían. Repartimos la carta y cuando pronto las tiramos por debajo de la puerta, yo hago así, cuando yo hago así, yo siento algo que me mueve para acá. Yo no podía entender, en ese momento no conocía al Espíritu Santo, la persona y bíblicamente quién es el Espíritu Santo. Cuando yo hago así, que yo no podía, traté 2 veces y le digo a ellos, vamos a cantar. Y cuando ellos me miran raro, pero comenzaron a cantar, amarte solo a ti, Señor, la joven que era la esposa de uno de los hermanos abrió la puerta, y yo iba a esperar que todos los saludaran, ¿no? Y no me pude contener. Yo corrí hacia donde ella, le dije el nombre y le dije, te amo en el amor de Cristo, y lo más importante es que Cristo te ama. Y no sé, lo próximo que sé es que yo salgo danzando y llego dentro del mismo hogar. Cuando yo vengo a abrir los ojos, yo estaba de rodillas. Ellos tenían una bebé de 3 o 4 meses. Ella me tenía los 2 deditos agarrados y yo danzaba de aquí para acá de rodillas. Y yo sentía un fuego que me consumía, y yo comencé a pensar que ese era el fuego de la bebé, porque no había oído del fuego del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estuve yo no sé cuántos minutos, como 45 minutos orando y clamando por esa familia. Y cuando yo la suelto a ella, que ella estaba en su cargador, estaba ahí sentadita, yo miro y veo que los jóvenes estaban danzando, estaban hablando lenguas, y era algo tremendo, era un poder de Dios que yo nunca había visto, porque yo simplemente había visto la manifestación del Espíritu Santo como por 2 o 3 minutos en la persona más anciana de la iglesia o algo así por el estilo. Y cuando estamos allí, comenzamos ahí a ministrar y a ministrar. El Señor ministró en su vida de manera poderosa. Nosotros fuimos por Él. Tengo que ser honesta, fuimos a verlo a Él, pero el Señor nos llevaba ahí con el pensamiento de ella, de ministrarla a ella. Y cada vez que oraban por ella, ella caía tendida en el suelo con una paz tremenda. Se veía hermosa, alabado sea el nombre del Señor, como la última vez que la vimos en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y entre todo eso, cuando estamos allí, le digo a ella, pues vámonos antes que él vaya a llegar y no te vaya a levantar un problema. Cuando ella me dice, no, él todo el tiempo había estado en el cuarto. Ahí yo podía entender que en vez de cantar Espíritu Santo, yo vengo a ti, decíamos Espíritu Santo, él viene a ti, dirigido por el Espíritu. Y ninguno entró al cuarto porque queríamos que él supiera que era Dios ministrando con él, que Dios no era emoción, no era que tenía sentimientos de vernos. Y yo te puedo decir que esos jóvenes esta era la pared de la casa, y ellos estaban en la puerta así. Se hubiesen quedado ahí de vigilia, ese es el amor de Cristo, se hubiesen quedado ahí de vigilia todo el tiempo esperando que la abriera, y la próxima mañana hubiese estado allí, pero habíamos que ser conscientes. Y así oramos, pasamos aproximadamente un promedio de 2 horas bajo la presencia del Espíritu de Dios. Yo jamás imaginé que eso pudiera ser así. Y cuando nos vamos a ir de ese hogar, yo la vi a ella con su bebita así de frente, ya la estaba aguantando, y las dos con una sonrisa tremenda. La bebé se reía mientras estuvimos allí, y yo sentía fuego, yo la tuve que soltar, yo no la podía coger, porque yo sentía un fuego que me quemaba, y yo no podía entender, y yo miraba para atrás, porque esa bebé no se puede reír por mucho tiempo. Y ella se quería reír, se reía y se reía, y ella se ría más de 15 minutos, le daba hipo. Y ella seguía riéndose, y yo miraba para atrás, y yo decía, Señor, verá ángeles, porque yo sabía que no era conmigo. Ella estaba desbordada de alegría, alabado sea el nombre del Señor.
Y así pasamos todo, y cuando yo la solté, bueno, yo no podía sostener la ira del fuego que yo sentía. Y de momento yo comienzo a orar, y yo había oído que había oraciones raras, pero en sí no entendía, y comienzo a orar, y el Espíritu Santo me lleva hasta la puerta, y yo no tenía mis ojos cerrados. Y yo, Señor, pon querubines en la puerta, Señor, este hogar te pertenece a ti. Y cuando abro así los ojos, estaba en la puerta, y yo cierro los ojos otra vez, y yo, Señor, que sus ropas fueran a ti, y sigo danzando y danzando. De momento estoy frente a un closet, cuando abro los ojos, toda la ropa era de él, y yo alababa al Señor. Yo no podía entender, yo seguía alabando al Señor, hasta que finalmente pues salimos de ese hogar, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando salimos de ese hogar, sabíamos que el Señor nos llevó con un propósito, sabíamos que el Señor tenía un plan, un propósito, y Él lo estaba haciendo. Y yo salí sabiendo que el Señor había contestado esa petición. ¿Cuánto tiempo pasaría? Yo no entendía, pero sí sabía que el Señor la había hecho. Entonces salimos un grupo de nosotros, de los jóvenes, a una campaña que estábamos invitados. Y cuando llegamos a esa campaña, no me percato yo que todos nos sentamos juntos, y el asiento al frente estaba vacío. Simplemente habíamos como 5 de nosotros, del grupo que fue, quedábamos 5, y seguíamos adorando al Señor bien cerquita, y uno danzaba y el otro salía danzando para el otro lado. Los músicos tocaban así, y estaban en una iglesia pentecostal donde ellos veían el mover del Señor, pero que era algo que estaba sobre nosotros, era el Espíritu de Dios tan presente en nuestra vida. Y yo sintiendo ese fuego, y cada vez que sentía de momento ese fuego, comenzaba a orar por la bebé, por la familia. Y el tema era, si tu llama no está ardiendo, pasa al frente. Fue el llamado que hicieron. Cuando hicieron ese llamado, pues yo no había tenido tiempo de decirle a los jóvenes, mira, esto es lo que estoy sintiendo, ¿qué es esto? Yo dije, yo no paso, porque era que yo me estaba consumiendo en el fuego del Señor. Y una joven me dice que nunca estaba de más la oración, y yo, pues pasa tú, dale, pasa. Y me quedé allí. Entonces ese varón sale y dice, pero si usted tiene un familiar que tiene una petición de sanidad delante del Señor, pasa al frente. Entonces yo dije, sí, y pasé caminando hacia el frente, y yo le dije al Señor, bueno, ya que voy por una, comencé a pedir. Cuando yo llevaba 4 peticiones delante del Señor antes de llegar a ese altar, y cuando yo llego ahí a ese lugar del altar, el predicador había pasado tanta gente que estaba ministrando por allí, y todavía estábamos nosotros 5 otra vez juntitos. Y yo levanto las manos así, comienzo a orar, porque el que estaba al lado mío danzaba, y él danzaba de una manera tan extrema que las manos de él volaban y todo. Pues yo dije, Señor, lo recibo con amor, pero no me podía menear del lado de ellos. Y cuando yo comienzo a orar, vive Dios, aleluya, a pedir por esta persona, ¿no?, que estaba enferma, este familiar que estaba enfermo, alabado sea el nombre del Señor. Y yo sabía que lo que tenía, y comienzo a pedir al Señor, y yo, Señor, haz la obra, vive Dios, aleluya. Y comencé a pedirle al Señor, y aun cuando voy a orar aún más, comienza a salir de mis labios, está hecho, y yo comienzo a danzar de una manera peculiar, una manera distinta. Y yo dije, wow, Señor. Y cuando yo vine a ver, el Espíritu Santo me había movido de todo el grupo, pues vuelvo y camino otra vez hacia el grupo, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo miro así,